Hoy ya por fin, el día que estoy grabando este video, se anunció que Sandman, la serie de Netflix, se va a estrenar el 5 de agosto. Entonces decidí hacer un video para hablar acerca del personaje, porque entiendo que no es como que de los más populares en el mundo friki, sí, pero de gente menos como menos metida en esto puede ser un poco extraño. Entonces voy a hacer este video y lo voy a dividir así como en aspectos generales, como de qué se trata y los personajes que hay y así, y uno un poco más de la historia en general, o un poco más a detalle y qué personajes intervienen en la historia y así. Entonces si quieren entrar casi en blanco a la serie, pues les pondría, pues no sé si aquí o aquí, pero les pondría que son spoilers y que no, pero igual al principio, la primera parte del video va a ser sin spoilers. Ya después voy a hablar más a detalle de las historias que se manejan en las líneas principales de Sandman, o como de otros cameos que ha tenido, porque es un personaje, les digo, que a los ñoños nos gusta mucho. Y esa parte ya sería con spoilers, pero pues igual si la quieren ver para comparar cómo va a ser la serie, pues igual podrían quedarse. Pero yo les... Bueno, los personajes principales de esta historia son 7 hermanos, que son Sandman, también conocido como Dream o Morfeo, que es el protagonista, Muerte, Deseo, Desespero, Destino, Delirio, quien antes se llamaba Delicia, y Destrucción. Muerte es la más grande de todas y se dice que la relación entre Dream y Deseo es como de gemelos. Algo muy importante que aclarar es que en el universo de Sandman existen los dioses de todas las mitologías, pero que los eternos son los más poderosos de todos y que existieron antes que los demás dioses. Como son dioses, existen de manera independiente al tiempo. Por ejemplo, hay una historia donde Orfeo va a visitar a Death y cuando llega a su casa está decorada con un estilo maximalista muy ochentero, y como Orfeo no puede comprender las cosas que está viendo, Death cambia la apariencia de su casa para que parezca una típica casa griega. En la historia de Sandman hay bastantes personajes secundarios, pero yo diría que las tramas más importantes son 4, que la primera es que después de haber estado encerrado 80 años, Dream por fin puede regresar a su reino y tiene que ponerle orden y enfrentarse a la gente que está enojada con él porque la verdad es bastante culero y porque pensaron sus súbditos que los había abandonado. Otra de las tramas importantes, en que incluso sigue en publicaciones más recientes, es que Lucifer, el mismo de la serie de Netflix, ha abandonado el infierno y se niega a volver. Y ahora tienen que ver quién va a gobernar el inframundo. Y hay varios candidatos y entre ellos está el propio Dream. Otra de las tramas centrales es que Destrucción ha escapado sin dejar rastro, lastimando profundamente a sus otros 6 hermanos, y hay quienes deciden dejarlo en paz, como Dream, quienes lo odian por irse, como Desespero y Delirio, quien decide buscarlo. La última trama central sería que, aprovechando todo el caos que hay en el infierno y en el reino de Dream, Loki, el dios nórdico, está intentando crear el Ragnarok y se acabe el mundo. Entonces está intentando matar también a los aliados de Dream. Y bueno, en general todas las historias centrales de Sandman hablan de alguna de estas 4 historias, y también tienen cuartos chiquitos que hablan más como de la vida cotidiana de los dioses o de las relaciones que ha tenido Dream con humanos o con otros dioses o los hijos de Dream. Ahora, ¿por qué es tan importante Sandman en la industria del cómic? Bueno, pues porque ayudó a darle prestigio a la industria, ya que por los orígenes del cómic la sociedad lo veía como algo exclusivo de los niños pequeños, y otra cosa fue que es de las primeras novelas gráficas de la historia y también es de las más populares. Neil Gaiman recibió el primer premio en escritura fantástica en la industria del cómic.
Y no solo es importante en ese sentido, sino que también por los temas que abordó, que eran bastante adelantados para los 80s, por ejemplo teniendo varios personajes LGBT, entre los que destacan Wanda, una mujer trans, y Deseo, quien podría considerarse como no binaria. Hablando de Wanda, yo diría que su representación no es intachable, porque, spoilers, en un punto ella y otras chicas entran en contacto con la diosa Hécate, quien rechaza a Wanda por no haber nacido mujer. El detalle es que en muchas civilizaciones antiguas, como en la griega, las personas exodisidentes sí eran aceptadas y respetadas e incluso tenían cargos de autoridad que otras personas cis no podían tener, y este tipo de trato es más relacionado con las religiones judio-cristianas. El personaje de Deseo parece menos polémico, es descrito con rasgos femeninos y masculinos que hace muy difícil distinguir realmente qué es para los humanos. En ocasiones se dibuja con senos y en otras historias no. Igual en algunas historias lleva ropa masculina o femenina, usa ambos pronombres, aunque Neil Gaiman ha aclarado que el lenguaje incluyente no era tan usado en esos años o que era usado solo en pequeñas comunidades, entonces que actualmente el personaje usaría el lenguaje no binario o básicamente cualquier pronombre como masculinos o femeninos. Por ejemplo, sus hermanos suelen usarlos al mismo tiempo cuando hablan de deseo, es decir, dicen él, ella está enojado o así. Otro tema súper importante al hablar de Sandman es la representación racial. Se aclara que muchas veces cuando un humano entra en contacto con un eterno lo ve de la misma etnia que es él. Es decir, que si el humano en cuestión es latino, vería a los eternos como morenos y que incluso podrían encajar con las descripciones de dioses de su cultura. Por ejemplo, si una mujer náhuatl conociera a Death, es probable que la vea como Mictlantecuhtli, señora del inframundo. Una historia importante en la existencia de Dream es que una mujer negra de quien se enamora, y ella también se enamora de él, ante sus ojos lo ve como el dios del sueño de su religión, es decir, un hombre negro y con rastas. ¿Por qué hago tanto énfasis con esto? Pues porque en el cast de Dream ha salido de la alcantarilla personas racistas a decir que la inclusión forzada de Death como una mujer negra es como parte de una propaganda y reclamándole esto a Netflix y a Neil Gaiman de ser progres, aunque esto es canon desde hace unos 40 años. Y hay que hablar de los personajes importantes de otras franquicias que salen en Sandman o que hacen cameos. Los más importantes son John Constantine, Santana, Satara, Doctor Fate, Lucifer, que tiene varias historias, algunas escritas por Neil Gaiman y que luego inspiraron a la serie de Netflix. Aparece también Swamp Thing, Batman y el oficial Gordon, la Liga de la Justicia Obscura, y que en historias más recientes Sandman es mentor y protector de Timothy Hunter. Ya para finalizar, todo lo que les acabo de explicar son las líneas principales de Sandman que se publicaron desde los 80s y que son 10 volúmenes. También hay historias como Sandman Overture, que habla más de su familia y de sus padres y de sus hermanos. También hay historias como Sandman Universe y The Dreaming, que hablan más acerca de Timothy Hunter y su relación con Sandman. Tiene un cameo en Batman Metal, me parece que en la parte 4. Y también tienen una historia que es Sandman Cazadores de Sueños, que está inspirado en el folclore japonés. Neil cuenta que cuando estaba trabajando para editar la película de la princesa Mononoke, porque Neil ayudó a adaptar la película a un público occidental, empezó a leer mucho de mitología japonesa y se le ocurrió esa historia, y luego se dio cuenta de que hay una historia en el folclore japonés que es bastante similar, pero que él afirma que no la copió, sino que se inspiró cuando estuvo investigando para la princesa Mononoke. Y eso fue todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario me lo pueden dejar en los comentarios. Igual, y a lo mejor no hago reseña de la serie, pero sí
como comentaría al respecto porque es de los personajes que más me gustan y Neil Gaiman es mi escritor favorito, entonces yo sí lo estaba esperando desde hace mucho y es de hecho como una producción muy maldita porque han tenido retrasos por lo mismo de la pandemia. Así que sí, lo estaba esperando con muchas ganas. Y bueno, esto sería todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. Adiós.